Hola, hola Santiago. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y ustedes? Bien, profe, gracias a Dios. Me alegra mucho. Vamos esperando un momentico. ¿Cómo está el clima por Pequín? Profe, siempre ha caído agüita, suavecito, pero bastante todo el tiempo ahí, todo el día y la noche. Pero Peque es caliente, es como Sopetrano, ¿no? No, Peque es clima cálido. Clima no, eso no es tan caliente. Lo que trae no es muy caliente. ¿Sopetrano es muy caliente? Sí, comparado con Peque, sí. Ah, bueno, es más fresco entonces. Hola, Alba. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo Bien, están, compañeritos? bien, bien, gracias a Bien, Dios. buenas tardes. Esperemos hasta las 4:05 para ver si se conecta alguien más y vamos iniciando. Ay, profe, yo te puedo comentar algo. Claro, Es que, em, pues, estoy viendo casos así cerquita a mí, amigos, amistades, todo por ahí, sobre para irme familiarizando con las escrituras y el el certificado de certificado de libertad. libertad y tradición. Eso. Y pues bueno, el caso de un amigo es que él me muestra que él es titular y yo le digo, sí, es que ahí dice que tú eres titular 50% y tu mamá es titular de 50%, que los dos compraron el predio, ¿cierto? Resulta y pasa pues como ahí abajo hay como una interpretación donde menciona a los hermanos y hasta él. O sea, yo le dije, pues yo, eso quiere decir que el día que fallezca su mamá, pues usted le pertenecería al 50% más una parte del otro 50%, ¿cierto? Y más, y lo que le quede a sus hermanos. Pues eso fue lo que yo le comenté así, porque también le pregunté a un abogado. Pero mi caso es que él pregunta, pero es que Liz, yo pasé eso por la comisaría, algo así, porque como están viviendo, no tienen una buena convivencia, entonces no le hacen valer como los derechos a él, como que días que tuvimos, hubo una clase de la profe, pero yo no estuve, solamente que lo vi en grabación ayer precisamente, y ella dice que derecho real es del goce y disfrute sobre ese bien inmueble. Entonces, pues él está viviendo allá, prácticamente lo tienen en el patio. Entonces, eso sería ya como convivencia, o él me dice que qué haría él para que le hagan valer el 50% del derecho de él. Muy buena pregunta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar inicio oficial al tag, ¿cierto? Con el saludo y eso. Y entonces iniciamos como con esa preguntita, ténmela ahí para que lo analicemos. Vayan los compañeros pensando qué se les ocurre de eso, que eso es un caso, digamos, de los que ya hemos hablado. Tiene un nombrecito, entonces vamos a tratar de verlo. Entonces, espérenme un segundito. Semana 4. Como corre el tiempo, ¿no? Ya Ay, está, sí, ya estamos a marzo, Dios mío, ya ya casi estamos, mitad de... ya estamos en la semana número 4. Imagínense ya prácticamente, pues ya prácticamente no, en la mitad. Bueno, ya aquí descargué esto, déjenme comparto. Profe, no se le escucha. Que por darle cerrar a otra ventana le di cerrar fue a esta, entonces por eso se salió como un momentico ahí. Voy a compartir, permitir. Listo.
Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente en el TAC Catastro y la Dinámica Inmobiliaria. Estamos en el semestre 1 del año 2023, bloque 1, semana número 4, como lo veníamos mencionando, ya mitad básicamente de semestre. Es decir, que ustedes para estos días estarían haciendo entregas o ya hicieron la primera entrega. Ay, profe, ya hicimos la primera entrega, pero a mí me fue muy mal. Sí. ¿De qué materia? Geoinformática, topografía, legislación y cartografía. Ok, bueno. Entonces, si ya tienen claro ese panorama, vienen otras 2 entregas y tienen tiempo para tratar de organizar, pues de levantar esas notas. ¿Listo? Ánimo. No se desanimen. Lo importante es que... No, profe, no, yo no me desanimo. Exacto, lo importante es que sigan trabajando y que tienen 2 nuevas oportunidades. Ya mirarán con el docente si de pronto, no sé, hay casos en los cuales algunos docentes hacen algunos trabajos para recuperar, si es posible, si no, eso ya lo mirarán ustedes particularmente, pero ánimo. Para el día de hoy tenemos una información general como siempre. Vamos a hablar unos tipsitos sobre el correo electrónico porque me está pasando muy frecuente. Entonces yo dije, ve, qué chévere regalarle estos tipsitos para que lo tengan para la vida personal, para su vida profesional, para su día a día, que a veces las pasamos como obvias, pero son muy importantes. Vamos a ver un caso práctico de una revisión de avalúo, es decir, una solicitud que se hizo formal sobre una revisión de avalúo y un espacio para dudas e inquietudes. Como siempre, los encuentros sincrónicos y los encuentros preguntas con el profe serían los martes de 4 a 5 y miércoles de 4 a 5 y media. Mantener el micrófono apagado, utilizar el chat, levantar la manito. Si quieren encender la cámara no hay ningún problema. En cualquier momento pueden hacer una intervención. Y como siempre, respeto ante toda la audiencia, compañeros y el docente. Estar pendientes de los medios de comunicación, tanto para sus materias como para el TAC, porque por los, digamos, como no tengo materias en este momento matriculadas con ustedes, entonces mediante los docentes o algunos estudiantes que tengo contacto, es que trato de enviar algún comunicado si ha de suceder, como pasó hace 8 días por el evento pues climático. Entonces, vamos a iniciar con la dudita para que no se nos vaya a olvidar que estaba haciendo la compañera. La compañera dice que tiene un caso de un conocido que tiene una propiedad y que esta propiedad, ¿dónde vieron la titularidad? ¿Vieron el folio de matrícula y la escritura o solamente analizaste la escritura? Profe, en el certificado de libertad también dice que los 2 titulares tienen la escritura. Listo, entonces, en el certificado de libertad y tradición, en la última, digamos que es la última anotación, a menos que tenga otro tipo de movimiento como una hipoteca o algo así, pero digamos, el donde dice que ellos son dueños, que dice, un ejemplo, de Lisnelli a Pedrito y María. Aparece así, y Pedrito con el 50 y María con el 50. ¿O Sí, cómo señora. aparece? Sí, señora, pero en la escritura aparece como los nombres de los hermanos en una interpretación como A punto y el nombre del hermano y así. Entonces no sé por qué. Es que la cosa es que ya lo pelearon por la fiscalía y la juez dijo pues que ya que eso era, lo pasaron por convivencia, ¿sí? Y pues entonces dijo que no podía sacar a la hermana, porque es que él tiene una mala convivencia con la hermana y pues la mamá apoya, ampara a la hermana. Entonces yo le digo, pues es que su mamá tiene el 50% y usted el 50%, pues ella la va a apoyar a ella. Pero entonces es ahí, entonces dice, pues entonces yo cómo hago valer mis derechos que la juez dijo que era todos por igual. Bueno, entonces acá hay una cosa. Lo que pasa es que veníamos hablando incluso clases pasadas sobre qué, sobre el proindiviso. Efectivamente, ellos tienen un común proindiviso. Una persona tiene el 50% y otra persona tiene el 50%. Esos son los pequeños inconvenientes que hay con los proindivisos. Uno de esos es que se convive porque en un RPH, en un reglamento de propiedad horizontal, se presentan, pero tú sí tienes un folio de matrícula y dices,
Yo soy dueña de ese apartamento. Dentro de ese apartamento se puede constituir un proindiviso, es decir, 50% o 20% o así de varias personas. Pero en este caso es 50% una persona, 50% otra. Está en partes iguales. Si es a modo de heredar, lo que tú decías. Si la señora pues no tiene esposo, ¿cierto? Entonces, del 50% de la señora corresponde, eh, si la señora no tiene cónyuge o la señora tiene cónyuge, No, señora. listo. Entonces, de la parte de la señora, los herederos, y no soy experta en el tema, si alguien sabe muy bien me puede corregir, todos los hijos igual entran ahí. Es decir, él quedaría en un hipotético, sin saber, sin entrar en detalles, pero como él tiene el 50, y digamos que son X hijos y se repartieron en 10 hijos, él va a quedar en 10%, digamos, él va a quedar con el 60%. O sea, él siempre va a tener un porcentaje mayor, porque él ya es dueño de la mitad. Y la otra parte se va a dividir en el número de hijos que estén. Ahora, volvemos a lo mismo, es un representativo sobre toda la propiedad, es decir, no se divide, no es que de aquí para allá es suyo y de aquí para acá es mío, sino de toda la propiedad. Como dicen, como la otra señora es dueña del 50%, si bien ella dispone de ese 50% y vive, y digamos, es un tema de convivencia ya, eh, el tema de quién convive bajo ese 50%, ¿ya? Ahí la manera es, o el uno vende y el otro compra, o el otro vende y el uno compra. Cuando ya hay Pues, problemas de esa índole, porque ya no pueden convivir juntos, porque los derechos de los 50% es, pues cada uno tiene sus derechos, ¿cierto? Ya es, si es tema de, un ejemplo, de violencia intrafamiliar, que ya se estén entrando en otros aspectos, ya hay que ir a las entidades pertinentes. Si es de convivencia, las querellas ¿cómo es que se llama eso? En las de policía, en las la comisaría. inspecciones, en las comisarías o en las inspecciones de policía. Y si ya no hay solución, lo que se hace como cuando hay una sucesión, que no se ponen de acuerdo, se vende y se divide la propiedad, o se vende la totalidad de la propiedad y tome su 50% y tome su 50%, pero recuerda que para la venta tienen que estar los dos de acuerdo, ¿cierto? O una de las partes dice, no, venga, yo la verdad no quiero irme, yo estoy satisfecha, yo le compro su 50%, entonces el uno vende y el otro compra, para que ya quede con el 100%. Pero digamos a nivel de catastro, ese problema de convivencia no se organiza, porque están en un común y proindiviso. Y, o sea, profe, que él no, o sea, no podría tener como un acta o algo, sino solamente el certificado de libertad, que él es dueño del 50% y ya, ¿cierto? Sí, es que la titularidad solamente, o sea, tú eres dueño si apareces en el certificado de Sí. libertad, o sea, ese es el máximo documento. Por eso incluso al principio te pregunté si solamente habían tenido en cuenta la escritura o si había un folio de matrícula. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones las personas hacen compras o hacen ventas y solamente lo dejan hasta el momento de la escritura y no lo protocolizan en registro. Si no está protocolizado en registro, no eres dueño, porque eres dueño cuando esa escritura se registra en registro. Ok, profe. Listo. Entonces, ese tema ya es que pues ya pasa a unas instancias que no son catastrales, Sí. sino que ya son de otra índole civil y ya son procesos totalmente diferentes a nosotros. Ok. Profe, tengo otra pregunta. Es que me estoy empapando del tema. Bueno, yo tengo una pregunta. Mis abuelos, como tú dices, eso sería como ocupante, ¿cierto? Ellos tienen una casa, casi como medio lote en Villavicencio, media cuadra, perdón. Y ellos no han formalizado como tal el procedimiento de La, tit- titularidad.
ellos tienen una carta-venta y ya, o sea, ellos les da miedo, ya son unos viejitos, son mis bisabuelos, ellos pues les da miedo pasar ese papel porque dicen, no, me desalojan, me dejan sin nada, pero yo digo que eso de que ellos llegan a fallecer o algo, ¿eso pasaría a manos del gobierno o algún familiar sería dueño de eso? Sí, lo digo porque mi tío pelea ya por eso y yo digo, no, pues yo lo que tengo entendido, eso pasaría a manos del gobierno, porque si mis abuelos tienen solo una carta de venta, ellos no son sino solo ocupantes, siendo ocupante tienen derechos. Entonces, una pregunta. Recuerda lo que habíamos hablado para que tengamos bien claro. Cuando hablas de ocupante, ¿es ocupante porque está sobre un bien de la nación o me estás hablando de una posesión porque ellos están sobre un bien de un particular? Sobre un bien en particular, sí, señor. Entonces no es un ocupante, es un poseedor. Y las posesiones se heredan. ¿Poseedor? Sí. Y las posesiones se heredan. De hecho, después de cierto tiempo y ciertas características, se puede abrir un proceso de prescripción de dominio para adquirir la titularidad de ese predio. O sea, y así ellos, yo creo que ellos no pagan impuestos ni nada. O sea, al ir a formalizar eso, tocaría pagar para poder registrar, que darle la titularidad a alguien. Por eso son varias cosas. ¿El predio es urbano o es rural? Es urbano. Bueno, el predio es urbano. Los predios urbanos, en caso de que sean predios baldíos, ¿cierto? Que son los de la nación, el proceso de formalización los procesos de formalización los hacen las alcaldías, los municipios, listo. Pero tú me estás hablando de un caso de un particular. Si es el caso de un particular, catastro los poseedores. Y dentro del censo de los poseedores están en Hacienda y, digamos, en teoría deberían de pagar impuesto predial. En caso que no lo estén haciendo y lo haga el particular el dueño, pues el dueño tiene la carga de la prueba, de una de las tantas pruebas que hay dentro de un proceso de prescripción de pertenencia, ¿cierto? Porque como tú lo decías al principio, para yo ser dueño de, pues yo tengo que tener el título, que en este caso es una escritura que está registrada en un folio de matrícula y dice Lisne de Alba Luz Antonio a Lisnelli Sánchez, ¿cierto? O que tú lo adquiriste por una sucesión, o bueno, el acto que ha sido, pero que tú eres la dueña, ¿listo? Entonces, ser el dueño y ejercer todo lo que es amo, señor y dueño, es decir, que tú convivas en él, que lo cuides, que lo tengas cercado, que pagues los servicios públicos, que pagues el impuesto predial, absolutamente. Entonces, Julieta, buenas tardes, ¿cómo estás? No te salude para que no se me fuera la idea de lo que le estaba explicando al INEC. Entonces, me imagino que las personas que están en este momento, Lisnelli, espérate, apago acá el micrófono porque, bueno, ya. Entonces, me imagino que las personas que están en este momento pagan o sea, tus bisabuelos pagan los servicios públicos. Listo, están haciendo uno. Lo están cuidando porque viven en él. Sí, ya llevan como más de 40 años allá. Bueno, listo. Tienen que averiguar el impuesto predial de esa propiedad a nombre de quién está llegando y quién lo está pagando. ¿Listo? Porque como te digo, la inscripción de los poseedores en catastro sí se hace para que paguen impuesto predial. Entonces, Profe, dime, hola. también por ellos, buenas tardes, también ellos pueden acudir al municipio para que por medio de resolución administrativa empiecen un proceso, si no tiene una matrícula mobiliaria, entonces empiecen un proceso de carencia no registral, eso para que ya después el municipio, cuando ese predio tenga matrícula inmobiliaria, se los pase a ellos por resolución administrativa. Y es urbano. Es urbano, exacto. Entonces hay que ver el escenario bien en el que te encuentras. Si se encuentran bajo, como tú le dijiste al principio, una ocupación, porque si es una ocupación, es un proceso totalmente diferente y como tú lo dijiste, los bienes del Estado son inembargables, imprescriptibles, inalienables. Entonces, son del Estado. Tendrían que hacer un proceso de adjudicación
de ese predio, de titulación para ese predio. Que si es en el rural tiene unas condiciones y si es en el urbano tiene otras condiciones y son básicamente lo que son llamados como predios ejidos que lo hacen las alcaldías. Y si estás en un caso de una posesión que es estar en una propiedad de un particular, ¿cierto? Entonces es reunir todas esas pruebas y hacer las investigaciones pertinentes, por ejemplo, la del impuesto predial, cómo está inscrito ese predio, a nombre de quién, todo eso y lo que te está diciendo la compañera Alba, porque son las posesiones, los predios que están en posesión, sí se heredan, entran dentro del acervo herencial y se heredan de acuerdo a cómo esté constituida la herencia, entonces si es casado, si hay hijos, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos visto, si no los hermanos, los hijos de los hijos muertos, así. Listo, Fallecidos. profe. ¿Listo? Muchas gracias, sí, señora. Bueno, Gracias, compañera. con muchísimo gusto. Entonces, una vez como despejaditas las dudas de la compañera, habíamos hablado que el día de hoy íbamos a darles algunos tipsitos, pero les voy a compartir por acá pantalla. Y esto porque se los comparto. Muchos están ya en prácticas, ¿cierto? Muchos van a hacer prácticas. Muchos son, pues todos ustedes son estudiantes, muchos van a seguir estudiando, muchos van a trabajar o muchos están trabajando. Son normas básicas de cortesía que debemos de tener en cuenta a la hora de redactar un correo, incluso de escribir un mensaje de WhatsApp o de texto. Si bien el WhatsApp es un medio, digamos, un poco más amistoso porque es más expedito, yo le escribo a la persona y prácticamente inmediato estoy recibiendo alguna respuesta, prácticamente porque hay casos excepcionales en donde no puedo contestar en el momento, etcétera. Hay cosas fundamentales, ¿cierto? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estabas? A menos que ya exista una relación estrecha de mucho compañerismo, de mucha amistad o una relación un poco más, esposos, hijos, bueno, en donde ya no se utilice ese formalismo y ya se digan como se mencionen, con cariño y vayan muy directo al grano. Pero para el caso, un ejemplo, Julieta, voy a poner a Julieta de ejemplo, me va a escribir a mí y Julieta no me conoce, no nos conocemos. Profe, ¿cómo pasó esta semana con John Jairo? Que tú le escribiste, que yo soy la asistente de John De John Jairo, ¿de cuál John Jairo? en Catastro Municipal. Que lo llamaste esta semana para hacer un trámite que termina en 28, creo. Ah, bueno, de John Jairo, bueno, ese Zapata. perfil. Sí, Sí, yo lo escribí primero por WhatsApp, yo no lo conocía personal. Entonces yo, hola, me sí. presento, ¿cierto? Entonces uno cuando Sí, está, yo vi el mensaje porque yo soy la asistente. ¿y tú qué le dijiste? Y yo, ay, ella es mi profesora. Ah, bueno, tenemos que hablar, Sí, tenemos que hablar. Vete una cosita ya. Pero sí. era habla. Entonces, por ejemplo, en el caso de un colega que yo necesitaba de otro gestor, que para el caso es el municipio de Medellín, si yo no lo conozco, incluso mira que me dijo John Jairo, yo no lo tenía en el radar, yo como le decir, hola John, ¿cómo estás? ¿Qué, bien o no? ¿Cómo va tu día? ¿Cierto que no? Hola John Jairo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Lorena Rubios, soy ingeniera o trabajo en la gobernación, soy técnico, soy profesional, soy lo que sea, en tal entidad. Tu contacto me lo compartió porque este fue el caso fulano de tal y me dio la indicación que te escribiera. Cuando puedas, me puedes devolver un mensaje o indicar si te puedo llamar. De antemano, muchísimas gracias, feliz tarde o hasta luego, ¿cierto? Un caso de un mensaje, digamos, muy neutral, muy respetuoso con una persona que no conozco. Si fuera el caso de mi mamá, yo le diría, hola, ma, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cierto? Un ejemplo, hola, ma, ya de cariño o mami, ya hay una relación diferente. Pero yo no voy directo o incluso como me ha pasado, no lo conozco y es, ve, ¿cuándo me vas a mandar aquello? Y yo soy como, aquello,
qué le iba a mandar, quién es esta persona, en qué habíamos quedado, porque muchas veces incluso borramos chat, eliminamos chat, lo que sea. Entonces hay que tener como un respeto con la persona y lo mismo pasa con los correos electrónicos. Entonces, tips básicos. Siempre debe haber un asunto claro, chicos. Asunto, porque cuando uno lee, entra a la bandeja del correo electrónico, lo primero que uno ve es que el asunto. Entonces uno ve citación de juzgado. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? La DIAN, ¿qué será esto? ¿Cierto? Uno ahí mismo se alerta, esto es prioritario. Cita médica, uno inmediatamente, bueno, esa es la cita médica, ahorita más tarde lo leo. Entonces, el asunto debe ser algo muy específico, corto. Miren que el tema, eso se ve muy corto. Si van a poner ahí todo el párrafo, tampoco es lo ideal. Es algo que resuma o el tema principal que se va a hablar en el correo electrónico. Un ejemplo, si vamos a hablar de un trámite catastral, caso Doña Julieta, municipio de Medellín. O si tiene ya un radicado 8020 Ituango, ¿cierto? Entonces ya va con un caso específico. Además, porque eso permite que en el tiempo, si en ese correo electrónico involucramos a varias personas, ¿cierto? Va quedando todo el hilo conductor de ese caso. Entonces, el asunto es súper importante. Un saludo, ¿ya? Un saludo adecuado. Entonces, buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz día, estimado, respetado doctor, docente, ingeniero, abogado, como lo quieran llamar, pero un saludo. ¿Listo? Como digo, si ya venimos hablando, ay, hola, ve, ya ahí sí es un poco más corto simplemente con hola. ¿Listo? Pero para este caso que estamos hablando de correos formales, si vamos a mandar un correo electrónico a una entidad donde no sabemos, muchas veces los correos electrónicos de las entidades, ustedes no se han dado cuenta que es notificaciones, atención a la ciudadanía, no sabemos quién es esa persona que va a recibirlo, entonces muy buenas tardes, señores, Gobernación de Antioquia, o si ya sé a qué específicamente secretaría, dirección, entidad, gerencia de catastro, dirección de personal, etcétera, para que ya se sepa el direccionamiento de ese correo. Un mensaje conciso, entonces ya viene el cuerpo de lo que se quiere expresar, solicitar, felicitar, mandar el mensaje. Se utilizan párrafos, muy importante, la ortografía. No nos olvidemos de los signos de puntuación. Entonces, muchas veces escribimos unos párrafos súper largos, sin comas, sin puntos, y uno, Dios mío, ¿qué es lo que están solicitando aquí? Porque es tan largo, no tiene mucha lógica y le toca a uno gastar mucho tiempo en tratar de descifrar lo que las personas quieren expresar. Expresarse de manera escrita es a veces un poco más complejo. Además, porque recordemos que el lenguaje escrito no tiene ¿qué? Tono. Entonces, por eso hay que tratar de ser muy concretos y muy concisos para no tratar de poner un tono que el receptor quizás lo pueda recibir de alguna manera. Chicos, de manera, con todo el cariño del mundo, nunca escriban en mayúscula sostenida. ¿Listo? Eso en el lenguaje escrito está mal visto y es gritos o una forma de insultar en el lenguaje escrito. Así sea que a menos que ustedes quieran de pronto resaltar algo, pero ni siquiera podemos ponerlo en cursiva, podemos ponerlo en negrilla, podemos ponerlo subrayadito. Cuando lo ponemos en mayúscula, digamos, puede sonar como si se lo estuvieran gritando a la otra persona. Si es un nombre propio, si es algo así, eso no tiene ningún problema, ¿listo? Pero recordemos que en ese mensaje y en todo el cuerpo, desde el inicio hasta el final, debemos tener en cuenta la ortografía. Ya los correos electrónicos también tienen la opción de corregir ortografía, o si tenemos duda, vamos a Word, lo
lo ponemos, le corremos la ortografía y luego lo leemos y vamos poniendo los signos de puntuación que vamos creyendo que vaya necesitando para darle un buen sentido a todo el correo electrónico y el mensaje en general. Evitemos abreviaturas y jergas, ¿cierto? Entonces las jergas son muy coloquiales, evitar parce, evitar... Bueno, en este momento se me escapan palabras muy particulares de una región y lo digo porque para el caso de la U Digital, aquí estamos interactuando personas de todo el territorio, entonces para los que estamos en esta región andina puede ser muy familiar, pero por ejemplo para otras personas no. Y así nos va a suceder en muchas empresas donde trabajan personas hasta de otras partes del mundo, que así hablemos español, el español es muy diverso y no nos va a dejar como entender muy bien el mensaje, entonces evitemos abreviaturas. Por ejemplo, bien, por escribir bien, escriben BN. Digamos, eso está mal escrito. ¿Listo? Se escribe bien, es completo. Si nos están escribiendo un correo electrónico en donde nos están haciendo alguna consulta, tratemos de tomar todos los puntos de las consultas que nos están haciendo. Si pueden poner, hay personas muy organizadas y ponen 1, 2, ponen A, B, C, D. Hay otras personas que lo ponen en un párrafo completo. Tratar de descifrar cada una de las preguntas, solicitudes, consultas que se está haciendo y tratar de responder todo. Y si no se responde todo, por lo menos decir, esto y esto y esto está en consulta, está en gestión, está, ¿cierto? Pero que la persona sepa qué fue lo que se le contestó y de pronto qué fue lo que quedó pendiente. En la medida de lo posible, contestar todas las preguntas que nos están haciendo. Siempre debe tener un cierre adecuado. Feliz tarde, de antemano, muchas gracias por la atención prestada, cordialmente, quedo atento a cualquier inquietud. Todas esas formas de finalizar un correo electrónico. Siempre, nunca sobra. Revisemos antes de enviar el correo electrónico. Entonces, vamos a ver el tema que estábamos hablando, ortografía, gramaticales, de redacción, puntos de signos de puntuación, que si estemos respondiendo el correo electrónico del tema que nos están preguntando, porque muchas veces en modo automático contestamos, ay, y no era sobre este tema, entonces es una manera de corregirlo, revisar que se lo estemos enviando a las personas correctas y en el caso cuando enviamos con copias o copias ocultas a otras personas, es el momento también de ponerlo. Revisar si vamos a enviar archivos adjuntos o algún link de alguna reunión o lo que se vaya a adjuntar, que esté adjunto, porque muchas veces ponemos, se adjunta y le damos a enviar y no adjunté. Me imagino que les ha pasado o no. Entonces es un momento de revisar. Y de forma general, ser muy amables y profesionales en el tono, ¿cierto? En el tono que se habla en todo momento cuando se está escribiendo, lo que yo les decía, evitar esos sostenidos en mayúscula que pueden generar algún malestar en el receptor. Espérenme un segundo, que no sé si están escribiendo acá de la universidad o qué. Bueno, entonces, ¿tenían todos claros esos tipsitos para... Ay, hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Profe, buenas tardes. ¿Qué le había pasado? Cuénteme. No, profe, mucho trabajo, gracias a Dios, no me da tiempo de conectarme, hombre. Bueno, listo, te estábamos extrañando por acá. ¿Ya todos tenían pendientes los tipsitos? ¿Los sabían, los vienen usando o alguno que otro, ay Dios mío, no lo estoy usando? Cuénteme. Julieta, que ya está en la práctica, ¿cómo le está yendo con este tema? Hola, profe. No, súper contenta. Sí. Muy contenta. Ay, no, profe, es que John Jairo, con el que usted habló esta semana, no, ese señor sabe mucho. Pero sabe muchísimo, o sea, de lo que usted le pregunte. No, yo digo que es uno de los mejores allá de cartografía.
¿En qué área estás? Estoy en la unidad de cartografía, en reconocimiento predial. Ah, súper, perfecto. Y te iba a preguntar algo. ¿Les toca leer muchos correos electrónicos, solicitudes? Sí, sí, en realidad, pues John Jairo se encarga de recibir las tutelas. Entonces, en realidad, sí tenemos que comunicarnos con muchas personas de la misma unidad, entonces todo el día es correo. Exactamente. Entonces, miren que estos tips son muy útiles porque es la forma, digamos, más adecuada para que ustedes se comuniquen. ¿Listo? Entonces, se los dejo ahí para que lo empiecen a poner en práctica desde hoy mismo. Bueno, y como habíamos hablado, acá sí estoy compartiendo, sí. Vamos a ver un casito de una solicitud de revisión de avalúo. ¿Listo? Espérenme, acá yo hago una cosa, porque para esto necesito, voy a presentar, pero también voy a mostrar los documentos, porque poner pantallazos en una presentación quedaban muy chiquitos. Entonces acá solamente puse unos pantallazos de guía, pero acá tengo, listo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto las semanas anteriores, donde vimos las definiciones de las mutaciones, vimos en dónde están estos temas de las revisiones de avalúo, vimos el concepto de avalúo comercial, avalúo catastral, vimos también bajo la resolución, ¿cierto? Cuáles son esas especificaciones y en qué casos se aplica la revisión, las revisiones de avalúo. ¿Qué más vimos? Vimos para el caso del gestor catastral Antioquia cuáles son esos requisitos que se tienen en cuenta para una revisión de avalúo. Pues ya ahondando en todo ese tema, pues vamos a ver un caso real de una solicitud que se presentó ante el gestor Antioquia hace mucho tiempo, es viejito, pero lo importante era traer pues un caso práctico para que ustedes lo vieran. Entonces miren que esto es una solicitud que nos llegó. Miren cómo puede llegar una solicitud. Y lo que mencionábamos nosotros en las clases pasadas, que era como esa clave que las personas ponían en la solicitud. ¿Qué están viendo ustedes aquí que lo habíamos mencionado? Que por qué hacían la revisión de avalúo. ¿Quién me lee la solicitud? Profe, no se está viendo. No. Ah, espere. Discúlpeme. Sorry. Ya, voy a compartir ahí. Manuel, hola. Profe, no, que bueno, no, que yo no estaba en las otras clases. Yo Tranquilo. quería saber, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, usted que trabaja en la gerencia de catastro, Sí. por ejemplo, ya que toca el tema de los avalúos, por ejemplo, si aquí un cliente me solicita un avalúo, hay algunos parámetros, por ejemplo, en cuanto a los comparables para poder que ustedes, o sea, para ese análisis de mercado, o sea, un mínimo, que ustedes tengan pues como para tenerlo presente, pues. Lo que pasa es que acuérdate que, bueno, cuando tú me hablas de un cliente, me estás hablando de una persona que te está solicitando un avalúo comercial. Sí, o sea, con fines de llevarlo pues como para un ajuste del avalúo catastral. ¿Para una autoestimación o para una revisión de avalúo? Porque acuérdate que son dos procesos también diferentes. Ajá. Sí, o sea, le estoy hablando en el caso, por ejemplo, de catastro, ¿cierto? Que a veces el avalúo catastral está muy alto, muy debajo, ¿cierto? Por ejemplo, a veces un cliente le solicita un avalúo para presentarlo, por ejemplo, ante la entidad, por ejemplo, bien sea ustedes es como catastro, ¿cierto? Sí. O como para tener en cuenta o que lo bajen o que lo suban. Pero ustedes tienen algunos parámetros de acuerdo, pues, por ejemplo,
a los comparables que uno tome como muestra para que ustedes lo tomen como válido. Bueno, hay como varias cosas mezcladas. Sí. Digamos, hay personas, y eso lo vamos a ver pues más adelante, vamos a adelantar un tricito porque esa no es la idea, es hablando sobre todo las autoestimaciones, que eso lo utilizan mucho grandes empresas, y es decir, no, venga, mi avalúo es este, ¿cierto? Entonces contratan un avalúo comercial y hay unas fechas específicas y por lo general ese avalúo es más alto, pues, digamos. No puedo decir el 100% qué porcentaje, pero es, digamos, un porcentaje oneroso, ¿cierto? Les interesa que su propiedad esté con un buen avalúo. Bueno, hay otros casos que estamos hablando que por lo general es este tipo de solicitudes y de trámites que son las revisiones de avalúo, que es la mayoría que incluso pasa cuando hay un proceso masivo de actualización catastral, que obviamente pues el impuesto predial aumenta, ¿cierto? Que es donde la gente lo ve reflejado, y eso era lo que les estaba preguntando ahorita de la resolución, de la solicitud, que ya la voy a mostrar, porque obviamente hay varias variables en el impuesto, tanto en la base del avalúo catastral y en la tarifa predial, que eso era lo que veníamos mencionando hace días anteriores. Ahora, diferenciando dos tipos, está el avalúo comercial, que es para fines comerciales. Es un ejemplo, voy a sacar a la venta una propiedad, yo necesito contratar a Manuel como evaluador certificado y él me le va a dar un avalúo comercial a esa propiedad, dependiendo, por ejemplo, tú estás ahí hablando de una metodología que es la de comparación, esa es una de las metodologías que hay, ¿cierto? Entonces va a sacar un avalúo comercial. Ahora, el avalúo catastral también tiene, digamos, otras metodologías. Una de ellas se utiliza, por ejemplo, como base las zonas el cálculo de las zonas geoeconómicas, y dentro de eso también está el estudio de mercado, ¿cierto? Y unas metodologías estadísticas, incluso me explicaban en estos días unos compañeros que están en el grupo económico, que es una de las que se proponen, y para hacer, por ejemplo, la valoración de la construcción de una propiedad, que es, se tiene esta construcción, ¿cuánto valdría hacer esa construcción al día de hoy? Y se tendría que calcular absolutamente todo para tener una valoración, y eso se hace, pues, digamos, con unos puntos estratégicos, eso tiene una parte estadística. ¿Para qué? Para homogenizar ciertos sectores o zonas y así poder dar unos valores. Lo que tú estás diciendo de los mínimos y de los, digamos que eso no se, o sea, sí y no. Es decir, no hay una tabla que tú vayas y consultes en Catastro en este momento, ve, el mínimo es este y el máximo es este. ¿Por qué? Porque los avalúos dependen mucho de qué, de los planes de ordenamiento territorial, o sea, dependen mucho del municipio, ¿cierto? Y para eso se hacen unos estudios económicos, y lo que les iba a mostrar, por ejemplo, en este tipo de trámites, aparte de la visita y todo el reconocimiento que se le hace a una solicitud, pasa por el equipo económico que hace un estudio, ¿cierto? Tanto de la zona y de mercado, y dice, ve, este predio efectivamente está por encima del 60%, que es lo que indica la norma, o simplemente te dicen, no, ve, se encuentra entre tanto, o sea, entre el piso y el techo, es decir, está dentro de los valores que se debe regir. De todas maneras, Manuel, si quieres, yo mañana hago la consulta específicamente al equipo económico y te tengo una respuesta más puntual, pero hasta donde tengo entendido, depende mucho de la dinámica del municipio. Ahora, lo que mencionábamos también antes, el avalúo catastral es un insumo que se tiene en cuenta para el avalúo comercial, ¿cierto? O sea, cuando un evaluador está haciendo toda la investigación y absolutamente armando el mapa de su caso, tiene en cuenta el avalúo catastral, como está inscrito en Catastro. Y viceversa. Entonces, en Catastro también, al momento de actualizar, por ejemplo, un municipio, se hacen estadísticamente unos avalúos comerciales, porque quedaría
quedaría muy grueso el procedimiento si se hace el avalúo comercial de absolutamente todas las propiedades. Entonces, si estamos hablando de un urbano, de un municipio que tiene 1000 predios, imagínense hacer 1000 avalúos comerciales. Entonces, por eso se hace estadísticamente con unos puntos estratégicos y se homogenizan y se sacan unos avalúos comerciales para compararlos y que esos avalúos catastrales no vayan a superar pues los comerciales y se encuentran dentro de unos rasgos. Entonces, dentro de esa perspectiva y teniendo como base eso, por eso me atrevería a concluir de una forma un poco atrevida, porque como digo, no estoy en esa área económica, que no hay como una tabla como tal estandarizada. Sin embargo, voy a ampliar la consulta y te tengo una respuesta también un poco más acertada, ¿te parece? Pero sí te doy una idea más o menos de tu duda. Ah, claro que sí, pero no, lo que pasa es que no, es que nunca, en lo que yo llevo pues como evaluador, nunca se ha estimado pues como ese rango de la ley pues con base en los datos de catastro. Siempre está muy por debajo. Rara la vez pues que está o sea, está por el valor encima del comercial. ¿Qué cosa? Es que el avalúo comercial, el avalúo catastral, pues del tiempo que yo llevo haciendo las prácticas y lo que he visto, no va a ser el mismo. No, son diferentes. No va a ser el mismo. Exacto. Dice que desde el 60 al 100%. No, pero eso No puede nadie superar. se guía por ese No. porcentaje, no, para nada. De hecho, uno como evaluador no tiene en cuenta ese parámetro, pues simplemente Por uno hace el ejemplo, estudio. acá hay propiedades, buenas tardes, acá hay propiedades, por ejemplo, en Venecia, que un señor, eso también depende de la persona que los venda, el rico, el pobre, porque si es un rico le da su valor a la propiedad. Por ejemplo, acá hay un lote que vale 1.200 millones y hay un lote que tiene prácticamente la misma medida y con una casa súper hermosa y el señor lo vende por 1.400 si es en la parte urbana. Entonces todo depende también como la persona que lo vaya a vender, lo vaya a comprar o así. Discúlpame, como para aclarar a la compañera, lo que hace uno para eso hace el estudio de mercado. Exacto. Saca un coeficiente de variación en el cual uno saca pues como esos puntos críticos y ya uno toma un rango del valor objetivo pues, de un inmueble. Por lo que decía, es que hay personas que le dan, por ejemplo, un valor sentimental a las cosas y uno al hacer ese estudio es que uno se da cuenta pues de esos parámetros y toda esa parte técnica y ya uno concluye que efectivamente el inmueble cuesta X pues. Manuel, diste en uno de los puntos que hablamos las clases pasadas que quizás no estuviste, que muchas veces las personas le ponen más peso o ponen un valor sentimental muy grande, pero por mucho valor sentimental que hay una realidad por la cual se mueve el mercado y que para eso existen ese tipo de avalúos, ¿cierto? Una cosa es el avalúo, como estamos diciendo, el avalúo catastral, que es para fines tributarios, ¿cierto? Para dar una valoración a la tierra y a la construcción, o en el caso de los predios que no tengan construcción a la tierra. Y otra cosa es el avalúo comercial, que es para el tema de la compra y de la venta. Ya va Liz Nelly y Alba Luz. Entonces, para esos casos en donde es la casa de mi tatarabuelo que tiene la silla donde se sentó Simón Bolívar, ¿cierto? Pues puede ser la casa del tatarabuelo donde se sentó Simón Bolívar, pero el día de hoy tiene este precio, o sea, no puede estar por encima de lo que el mercado. Entonces, se presenta un avalúo comercial para que desde ese punto se empiece a mover un más o menos de la transacción que se va a generar, ¿cierto? Tampoco es que tiene que ser esa. O en un caso o en otro caso, por ejemplo, cuando hay hipotecas de por medio, ¿qué hacen los bancos? Pues generan ese avalúo comercial para tener la certeza de que la plata que se está prestando en hipoteca de esta propiedad, en caso de que la persona no pueda responder, esta propiedad se alcance a cubrir la deuda mínimo, ¿cierto? Ellos tienen que darse esa garantía, porque antes pasaba eso, que daban en hipoteca una propiedad que a la hora de la verdad
no alcanzaba ni siquiera a cubrirla. El valor que se había dado era uno diferente al de su realidad. Entonces voy a abrir la fila en orden. Lisnelli primero. Ah, bueno, pues de acuerdo a lo que dijo la compañera, que era de acuerdo que habían dos fincas, o sea, dos predios que con el mismo valor, que era dependiendo del estrato, yo creería que es como dice el compañero, es de acuerdo a la plusvalía que tome el valor donde se encuentra el terreno o a la minusvalía, ¿cierto, profe? Porque he investigado y me doy cuenta que sí técnicamente lo dicen, ¿sí? Es de acuerdo donde esté su predio y pues si alrededor se están urbanizando, se están colocando como muchos edificios, es muy comercial, pues obviamente le va a aumentar el valor a ese predio y si hay otro predio igual a ese similar, pero está en una zona donde se está desvalorizando y se le está quitando como ese valor, obviamente va a valer menos, no es por lo que usted valga o por lo que usted sea de estrato. Bueno, en ese sentido, Manuel, si quiere, nos apoya acá. Exacto, o sea, una de las tantas variables, porque es cierto, Manuel, que para un avalúo se tiene en cuenta muchas variables. Hasta el estado, incluso lo vamos a ver ya el día de mañana, que veamos el caso completo para no dejarlo corto. Se van a ver que para una revisión de avalúo, digamos que para una avalúo también, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene que valorar lo que yo les decía, toda la construcción, la fachada, las medidas que tiene. Entonces ya después se hace un estudio de lo que estaba diciendo el punto, entonces si está en un punto más comercial, si está en un punto con el estado de las vías, si tiene acueductos, si tiene algo, o sea, si tiene los servicios públicos, si no los tiene, absolutamente todo eso va a dar una valoración de la antigüedad, o sea, la vetustez, bueno, son varias cosas que se tienen en cuenta. Alba, te doy la palabra. Profe, hola. Profe, vea, les cuento un ejemplo que pasó acá en Venecia. Un señor me dijo que si le ayudaba a vender una propiedad. Bueno, entonces yo bajé a mirarla. El señor me dijo, yo estoy pidiendo 380 por ella, tiene terreno, la casa y bueno. Entonces yo le dije, entonces yo bajé a mirarla y tenía la vista Cerro Etusa, tenía un paisaje, mejor dicho, espectacular. Entonces yo le di, en ese momento estaban aquí comprando mucha propiedad en pandemia, demasiado. Yo le dije al señor, no, ¿sabe qué? Pida, usted no está de afán para venderla, espere y pida entre 750 a 800 millones. Y el señor se animó. Bueno, cuando hace poquito que vino el señor y un mismo señor de acá del pueblo se la compró por 750 millones. Entonces hay veces que la gente regala las propiedades sin tener como conocimiento de la valorización que se ha pegado pues en los municipios, también el paisajismo, que acá se volvió muy turístico. Entonces todo eso son, ¿cómo le digo yo? Variables y factores, exacto. Exacto, ajá. Eso es lo que yo les decía, hay muchas variables y muchas cosas que analizar. Un ejemplo, hace unos años el valor del metro cuadrado de la hectárea en Llano Grande era muy diferente al que es hoy, ¿cierto? Entonces eso se ha valorizado por el desarrollo. Lo que dice Alba, ya te voy a dar la palabra, Manuel, que lo vemos diario en un apartamento. Tiene vista, le da al poniente, es esquinero. Mire todas las condiciones que la gente va preguntando por qué, porque eso va generando un mayor o un menor valor a nivel comercial, ¿cierto? Estamos hablando de a nivel comercial. Manuel, hola. Pero hay que tener algo muy importante también ahí es a la hora de valorar un inmueble, es tomar las muestras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando los inmuebles ya están sometidos a régimen de propiedad horizontal, ya pasaron unos filtros, por ejemplo, del POT, ¿cierto? Sí. Pero cuando son inmuebles que no han sido sometidos a régimen de propiedad horizontal, se tienen que someter pues como a esa normatividad que esté vigente a la hora de hacer usted, por ejemplo, una legalización. Y es decir, por ejemplo, que me ha tocado los casos en los cuales yo hago, por ejemplo, estudios de mercado para lotes y en la misma manzana,
y resulta y pasa que, por ejemplo, el predio que yo estoy tomando tiene afectaciones, por ejemplo, de retiros de quebrada. Entonces, mira que uno no puede a veces basarse del mercado porque uno tiene que ir puntualmente a la normatividad del inmueble, mirar qué parámetros tiene y ya, si está, por ejemplo, bien en cuanto a esas limitaciones, ya ahí sí usted puede tomar inmuebles, pero que sean semejantes. Es decir, que si tienen afectaciones, los que yo tome como muestra también tengan esas afectaciones, porque de ahí es cuando vienen los problemas después, porque ya el propietario o el que compre va a ir a legalizar o hacer cualquier trámite y va a estar limitado y se le para un proyecto, por ejemplo, de 5 viviendas porque él decía que en el mismo sector estaban haciendo de 5 pisos, pero mire que ese puntualmente no se podía. Entonces son parámetros que son muy, muy delicados y hay que tenerlos muy en cuenta, profe, a la hora de hacer una valoración de un inmueble. Por ejemplo, acá en Medellín, que tenemos aeropuerto todavía en la ciudad, y si nos vamos a la zona de Río Negro, hay unas limitaciones allá para las construcciones, ¿cierto? Por La el altura. tema, por el tema del aerocivil. Incluso las vías tienen unas condiciones especiales porque me lo explicaban la vez pasada. Yo decía, pero ¿y esto qué? No, es que eso la aeronáutica tiene todas esas fajas, porque si ellos el día de mañana van a hacer ampliaciones, ya las tienen listas, o si se necesita como que un aterrizaje de emergencia, no sé qué. Bueno, unas planeaciones que incluso van dentro de los POT, que hay que tener muy en cuenta y nunca nos podemos olvidar de eso. Nosotros no nos podemos mover por fuera del plan de ordenamiento o del esquema que tenga pues el municipio. Si tiene afectaciones, por ejemplo, por las diferentes corporaciones. Entonces, sí, tenemos una finca hermosa, espectacular, un bosque divino con agua propia y tiene una restricción de Corantioquia, ¿cierto? O de Cornare, o de cualquier corporación. Eso hay que tenerlo en cuenta, todo lo que están diciendo. Entonces, son muchos, muchos, muchos factores, muchísimos factores. Chicos, la clase de hoy se nos fue. Estuvo súper interesante y me gustó mucho porque estuvieron muy activos y muy participativos. Eso me encanta. Entonces, el día de mañana vemos el caso activo, el caso práctico. Antes de que terminemos, recordemos que hace 8 días no hubo clase por el tema del clima. Con los que se conectaron el miércoles quedamos que la hacíamos, o sea, mañana hacemos el TAC normal de 4 a 5 y media y que esa hora la reponíamos. ¿Me recuerdan la hora? A ver si estoy bien. Creo que era de 8 a 9, mañana miércoles. De 8 a 9. Todos pueden a esa hora. ¿Quiénes se van a conectar a esa hora? La verdad, para yo no quedarme allá sola como hola. Julieta, listo, yo. ¿Quién más? Profe, yo trato. Listo. 2. Liz Nelly. Claro que sí, profe. Listo, María Cristina. Listo. Nos fuimos. Entonces mañana nos vemos 2 veces. Primero con la profe nos vemos temprano, en el horario de 4 a 5 y media, y luego nos vemos en la noche. ¿Listo? Ok, profe, yo también tengo otra pregunta para mañana. Anota y empezamos mañana con esa pregunta. O si Listo, quieres, me la puedes mandar por correo electrónico, marta.rubio@digital.edu.co. Me la mandas y yo te la puedo, si es algo así muy puntual, te la puedo ir consultando y mañana la traigo ya adelantadita. Ok, profe. ¿Listo? Feliz tarde. Muchas gracias por conectarse. Que estén muy bien. Chao, compañero. Chao, profe. Hasta luego, Profe, chao, profe. nos vemos. Chao, nos vemos. Profe, gracias, profe, Paito, muchos